Hola, buenas tardes a todos, tanto a las personas que asisten a esta conferencia, a esta mesa presencialmente, como a aquellos que se encuentran y nos están viendo online. En esta mesa que vamos a tratar un tema tan importante y trascendente como es la transparencia y el urbanismo. Lo primero de todo, daros la bienvenida a todos vosotros y decir que me encuentro satisfecho, contento, porque este Congreso Internacional de Transparencia, que se encuentra en su 8ª edición, nunca antes había tenido ninguna mesa dedicada al tema de transparencia y urbanismo. Es la primera vez que se aborda esta materia. Materia que estaba hablando con algunas de los asistentes que asisten aquí personalmente, pues que evidentemente tiene una grandísima trascendencia, ¿no? Es conocido y sabido por todos que el ámbito urbanístico, dentro de los diversos sectores que integran la administración pública, es un sector especialmente propenso al tema de la corrupción. Y la forma más efectiva, quizá más preventiva, de evitar la corrupción es mediante la transparencia, mediante el acceso a la información. Por eso considero que esta mesa es realmente oportuna. Espero que sea la primera de muchas otras veces que nos podamos ver aquí en futuros congresos sobre transparencia. Bien, voy a decir unas normas mínimas, como serían las siguientes. En primer lugar, las ponencias van a ser 6, hay 6 ponencias seleccionadas. De las 6 ponencias seleccionadas, va a exponer en primer lugar, de las 6 ponencias, una es presencial y las otras 5 son online. Entonces, en primer lugar, vamos a dar preferencia a la ponencia presencial y tras la ponencia presencial vendrán las ponencias online. La ponencia presencial correrá a cargo del profesor doctor don José Manuel Cantera Cuartango. Ese será el primero en intervenir. Y a continuación pasaremos a las ponencias online. Las ponencias online, el orden será un orden alfabético. Y, por tanto, en virtud de ello, tras la ponencia presencial del profesor doctor don José Manuel Cantera Cuartango, la primera ponencia online corresponderá a doña Laura Barcenilla Santa Cruz. La segunda ponencia online corresponderá a doña María de los Ángeles García Moreno. La siguiente ponencia online, tercera, por tanto, online, corresponderá a doña Ana López Herreros. La cuarta ponencia online corresponderá a don Ignacio Marcos Castro y la quinta y última ponencia online corresponderá a doña Esther Renedo Santamaría. Bien, antes de dar paso a las diversas ponencias, también quiero decir que también han sido aceptadas 3 comunicaciones. Ya saben que las comunicaciones no se exponen, no se defienden oralmente y figurarán en el correspondiente libro de actas. Las 3 comunicaciones que han sido aceptadas son las siguientes. En primer lugar, una titulada Urbanismo en las pequeñas capitales de provincia, 2 puntos, caso de estudio en el ámbito de transparencia, del autor don Daniel Fernández Gumiel. La segunda comunicación, que ha sido también aceptada y que será objeto de publicación, se titula Los obstáculos del acceso a la información en los expedientes de disciplina urbanística, a cargo de doña Raquel Lozano Sendino. Y, por último, la tercera comunicación, que ha sido aceptada y será también objeto de publicación, se titula El derecho de acceso a la información por parte de los cargos representativos locales a todo expediente urbanístico municipal, sin necesidad de acreditar la condición de interesado en virtud del principio de transparencia, realizada por don Casto Pérez de Arévalo Trillo Figueroa. Bien, he de decir también, para que lo sepan, que más o menos el tiempo de que disponen cada uno de los intervinientes en las ponencias será de aproximadamente 15 minutos. ¿Vale? Cuando queden exactamente 2 minutos, en su caso, verán una tarjeta amarilla como esta, que indicará que quedan 2 o 3 minutos para acabar la ponencia. Y cuando llegue ya el momento, pues verán, como en el fútbol, la roja, que es que tiene que acabar ya. Bien, esto no nos queda más remedio que hacerlo porque evidentemente nos tenemos que ceñir a un horario, ¿vale? Entonces hay que cumplir más o menos el horario. En torno a 15 minutos sería, por tanto, el tiempo de que disponen todos y cada uno de ustedes para defender sus respectivas ponencias. Ya, sin más preámbulos y volviéndoles a dar la bienvenida a todos ustedes, voy a dar paso a la primera ponencia, que, como he dicho, será la ponencia que se va a realizar aquí en directo, presencialmente, a cargo del profesor doctor don José Manuel Cantera Cuartango. Luego sí que les digo que al final, cuando terminen las ponencias, si queda algo de tiempo, saben que tenemos desde las 6:30, hemos empezado un poquitín más tarde, hasta las 8 menos cuarto, creo que es,
8:15. 8:15, hasta las 8:15. Si al final nos queda un poco de tiempo, haríamos un pequeño debate. Si no nos tuviésemos ese tiempo, pues daríamos por concluida la mesa. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, cedo la palabra ya al primer ponente. Esto es tuyo, ¿no? Sí, eso es mío. La presentación. ¿Qué es esto? Compartir pantalla porque está en casa. Y para pasar. Sí, ahí. Luego la va pasando. Creo que sí. Nos han dicho que con Sergio que subían. Es que hace calor, ¿eh? Sobre todo estando con americana, con traje, claro. Vale, espere. Sí. Es que está orientado al oeste. Entonces, claro, nos da el sol. Bueno, no pasa más. Si estamos en urbanismo, podemos con esto y con más. Pregunta antes a ver si se ve. Sí, sí, está bien. No se puede ver. Bueno, pues ya está. A ver si funciona así. ¿Cómo les he dado? ¿Dónde les he dado, Joan? Ahí, Le he dado sí, señor, aquí, muy le he bien. dado Fenomenal, aquí. para hacerlo más grande, perfecto. Y ahora, para pasar, es simplemente bajar. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Me ha presentado el profesor doctor don Fernando García Moreno Rodríguez. Mi ponencia lleva el título de Transparencia Administrativa y Patrimonio Urbano. La primera cuestión es por qué he elegido este título, esta cuestión, y es porque sí que me ha parecido percibir, y luego conforme iba profundizando en las leyes de transparencia y las leyes de urbanismo autonómicas, que la relación entre la transparencia administrativa y el patrimonio urbano pues no casaba. Como luego expondré, no existe un concepto de patrimonio urbano en el ámbito urbanístico y tampoco existe ningún reflejo del patrimonio urbano en la ley de transparencia estatal ni tampoco en las leyes autonómicas, como luego trataré de explicar. Puesto que disponemos de muy poco tiempo, son unos 10 minutos largos, me ha parecido conveniente dividir la ponencia en 5 apartados. El primero es una pequeña introducción donde trataré de explicar el marco y las nociones previas de esta ponencia, tanto de la parte de transparencia administrativa, van a ser conceptos muy sencillos, tanto de la parte de transparencia administrativa como de patrimonio urbano. En segundo lugar, analizaré la ley de transparencia estatal y se pondrá de manifiesto que está alejada del urbanismo y del patrimonio urbano específicamente, o sea, no solo del urbanismo en general, sino también del patrimonio urbano en particular. En tercer lugar, analizaré la situación diversa del patrimonio urbano en las leyes de transparencia autonómicas. Esto ha sido quizá lo más sorprendente, lo que se puede resaltar de todas las leyes autonómicas, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, no hay transparencia en las leyes autonómicas en materia urbanística ni de patrimonio urbano. Cero. Hay algunas menciones que sí que recogen algunas leyes autonómicas, otras menos, otras nada, pero muy superficiales. En cuarto lugar, trataré la configuración de un patrimonio urbano transparente, o sea, cuál puede ser la solución, una posible propuesta para solucionar o relacionar la transparencia administrativa con el patrimonio urbano, que es a través de la publicidad activa. Y en quinto lugar, pues 4 o 5 conclusiones de todos los aspectos que voy a tratar. Bien. En primer lugar, nociones previas. Es cierto que una ley de transparencia estatal, que ya es del año 2013, ya llevamos casi 10 años con ella, pero creo que
En el año 2015 hay dos objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el número 11 y el número 16, donde creo que se pueden marcar perfectamente las dos cuestiones que voy a tratar. Tanto la transparencia administrativa en todo lo que tiene que ver con la justicia e instituciones sólidas, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, paz, justicia e instituciones sólidas, transparencia de las instituciones públicas es esencial y también en el ámbito urbanístico. Y luego el otro objetivo importante es el Objetivo de Desarrollo número 11, que se refiere a las ciudades y comunidades sostenibles, específicamente las ciudades sostenibles, y dentro de las ciudades sostenibles el patrimonio urbano ocupa un papel relevante. En nuestra ley de urbanismo se menciona en diversas ocasiones el patrimonio urbano como un instrumento de transformación urbanística en las ciudades. La segunda parte de la introducción, haciendo alusión a las nociones previas, simplemente voy a señalar 2 puntos. Uno, la noción de transparencia administrativa, que ya es conocida por todos, que tiene carácter poliédrico y transversal, y que por lo tanto tiene que afectar a todas las ramas del ordenamiento jurídico, especialmente de derecho del ámbito administrativo, del ámbito público, también del ámbito urbanístico, y dentro del ámbito urbanístico la parte que he tratado de analizar, que es el patrimonio urbano. Bueno, pues en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno del 2013 no hay ninguna mención. Y en las legislaciones autonómicas de transparencia, como veremos, es dispar, pero siempre superficial. Y en segundo lugar, la otra parte del título de la ponencia es el patrimonio urbano, o qué relación hay entre el patrimonio urbano y la transparencia administrativa. Para eso tenemos que saber qué se entiende por patrimonio urbano. Pues bien, no existe una noción legal de patrimonio urbano, a nivel estatal ni a nivel autonómico. Por lo tanto, sí que voy a explicar ahora brevemente qué entiendo por patrimonio urbano a efectos urbanísticos y a efectos de transparencia, que es fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con el patrimonio urbano visible, material, viviendas, mobiliario también. O sea, todo lo que tiene que ver con el patrimonio urbano visible, tangible. Bien. No forma parte del patrimonio urbano, aunque sí de un punto de vista genérico, pero no específico en materia urbanística, pues todo lo que tiene carácter no visible, pues el patrimonio cultural, el patrimonio industrial, el patrimonio que no se toca, que no se ve, que no es visible. Una vez visto la parte introductoria, pasamos a la segunda parte, que es la Ley de Transparencia, lo he titulado la Ley de Transparencia alejada del urbanismo y del patrimonio urbano. Bien, la primera nota es que en la Ley de Transparencia está muy alejada de la materia urbanística. Es curioso porque la Ley de Transparencia sí que es cierto que toca muchísimas materias, casi todo materias de índole económica o que tiene repercusión económica directa, pero no indirecta. Y en materia urbanística, que la repercusión económica es indirecta, no directa, así como un contrato público, sabemos cuál es el presupuesto base de licitación de un contrato y que está en los presupuestos de las administraciones públicas, el patrimonio urbano de las ciudades, de los municipios, de las diputaciones provinciales o de las otras administraciones o incluso de los bienes privados, no se vuelca, es un concepto que no se vuelca en la ley de urbanismo, de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, sí que se pone en manifiesto de una lectura sosegada, reflexionada de la ley, que está alejada la Ley de Transparencia del ámbito urbanístico. En la legislación urbanística, desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de transparencia, sino desde la perspectiva urbanística, desde la perspectiva urbanística autonómica, sí que hay relación entre la transparencia y el urbanismo, pero está restringido a la información urbanística. Es decir, a la solicitud por parte de los interesados de quieren acceder a determinada información de tipo urbanístico, pero tiene que ser a solicitud del interesado. Es cierto que en todas las leyes urbanísticas está regulada esta figura con carácter general y muchas veces muy pormenorizado. Se introdujo hace años y todas las legislaciones urbanísticas, pues el primero estuvo en la ley estatal, ahora está desarrollada en las leyes autonómicas y creo que es una figura que está consolidada. Y por lo tanto, la relación entre la transparencia y el derecho urbanístico, la legislación urbanística, es grande, pero solo a instancias de los interesados. No así a iniciativa de la propia Administración, que es lo que luego veremos, que creo que sería una propuesta que solucionaría, podría solucionar o mejorar la transparencia administrativa.
La transparencia administrativa, en tercer lugar, en el urbanismo está plasmada a través de la publicidad pasiva. Y, en cuarto lugar, en la legislación urbanística autonómica no hay publicidad activa de patrimonio urbano. Primero, porque no hay concepto de patrimonio urbano y, en segundo lugar, porque no hay un interés por parte de la Administración de volcar todos los datos que pueda tener su propio patrimonio, bien el de la ciudad, bien el de la Administración o bien desde los propios particulares. Otra parte que voy a tratar dentro de este apartado es la ausencia o dispersión de publicidad activa del patrimonio urbano. Es cierto que en todas las ciudades conocemos a través del Plan General de Ordenación Urbana y sus anexos y sus entresijos, los edificios en general, las infraestructuras, el mobiliario, las viviendas, pero son datos parciales. Parciales. Yo he probado entre muchos ayuntamientos para ver el patrimonio urbano que tienen. Es cierto que tienen mucho, muy disperso, muy distinto, sí, en los catálogos, pero no está cuantificado, no está evaluado, no está trabajado. Por lo tanto, es cierto que puede haber algo de publicidad, pero no está focalizada en que sea trasladable a los ciudadanos. Bien, en tercer lugar, el tercer epígrafe es la situación diversa del patrimonio urbano en las leyes de transparencia autonómicas. He analizado las 17, todas las legislaciones autonómicas en materia de transparencia y todas las que he analizado, pues he sacado una serie de características generales, aunque luego lo dividiré en tres grupos de legislaciones que se asemejan unas a otras. Respecto a las cuestiones previas, es que no hay un tratamiento uniforme del patrimonio. Se menciona indirectamente en alguna ocasión el patrimonio, pero como concepto jurídico patrimonial, de la legislación patrimonial. Se menciona en alguna ocasión las concesiones demaniales, puntualmente en alguna de ellas, pero nada más. Tampoco existe una noción de patrimonio urbano. Y el tipo de información que da cada una de las leyes urbanísticas es genérico, relacional, no unívoco, sino que está relacionado con otras figuras y muy global, nada específico. Bien, quizá la parte más interesante de todo lo que me he tenido que trabajar son las leyes autonómicas de transparencia, que después de verlas todas y relacionarlas con el patrimonio urbano, las he podido dividir en tres grandes grupos. Tres grupos de comunidades autónomas con mayor o menor incidencia de la transparencia en el patrimonio urbano. Por un lado, algunas que tienen una regulación amplia pero no concreta, o sea, que sí que mencionan algún tipo de información del patrimonio urbano, como puede ser Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias y Valencia. Luego hay otras que tienen una regulación muy parcial, que es Galicia, Cantabria, Murcia y Aragón. Y luego hay un tercer grupo que no regulan absolutamente nada, que son Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Asturias, Andalucía, Baleares y País Vasco. En materia de patrimonio urbano, no hay ningún tipo de transparencia administrativa de publicidad activa. Sí pasiva, pero no activa. En cuarto lugar, en la cuarta epígrafe sería la configuración de un patrimonio transparente apuesta por la publicidad activa con una posible propuesta de modificación de ley referenda para mejorar la transparencia administrativa en el patrimonio urbano. En primer lugar, sería clarificar el concepto de patrimonio urbano a los efectos de poder delimitar y exigir información sobre él. No podemos dar información sobre algo que no sabemos lo que es. Primero habrá que definirlo. Por lo tanto, el primer punto sería definir qué entendemos por patrimonio urbano en cada una de las leyes. Bien de urbanismo o bien de patrimonio. En segundo lugar, incorporar en la Ley de Transparencia Estatal la publicidad activa sobre el patrimonio urbano. Seguro que conocéis la Ley de Transparencia y a la hora de enumerar las materias, pues una materia más sobre la que se podría mejorar en la transparencia o incorporar datos informativos que facilitasen la transparencia sería en patrimonio urbano. Claramente. Perdón, si me puedes quitar este punto. En tercer lugar, incluir en las leyes urbanísticas la información sobre patrimonio urbano en la modalidad de publicidad activa, es decir,
Está regulada la publicidad pasiva, el derecho a acceso a petición, pues sería poner los medios para que la propia administración sea la que suministre los datos públicamente, en todas las administraciones. Estoy terminando. En cuarto lugar, mejorar la cantidad y la calidad de la información sobre el patrimonio urbano en las leyes autonómicas de transparencia. O sea, no solo modificar las leyes urbanísticas autonómicas, sino las leyes también de transparencia autonómicas en esta materia. O sea, que tendría que ser una labor conjunta. Por último, en quinto lugar, las 5 conclusiones de toda la exposición serían, en primer término, la transparencia administrativa y el patrimonio urbano constituyen 2 metas importantes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 11 y el 16. En segundo lugar, la Ley de Transparencia Estatal no recoge la exigencia de publicidad activa en materia urbanística y menos en lo relativo al patrimonio urbano. Tercera conclusión, las leyes urbanísticas autonómicas solo contemplan y regulan la información urbanística desde un punto de vista pasivo. Cuarta, las leyes de transparencia autonómicas tienen distintos niveles de tratamiento del patrimonio urbano, hemos visto los 3 niveles. Y, por último, es necesario un cambio en estas legislaciones, las de transparencia y las urbanísticas, para que sean armónicas y complementarias. Y con esto daría por concluida la sesión. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a hacer un cambio. Bien. Muy interesante esta primera ponencia sobre transparencia administrativa y patrimonio urbano, sobre la que nos ha ilustrado el profesor doctor don José Manuel Cantera Cuartango. Tras esta intervención presencial, vamos a empezar a hacer las intervenciones online y en el orden anteriormente señalado, la primera en intervenir es doña Laura Barcenilla Santa Cruz, que nos expondrá su ponencia que lleva como título La transparencia como condición indispensable para implicar a la ciudadanía en el planeamiento urbanístico. El tiempo del que dispone, se lo reitero, es hacer posible 15 minutos. Bien. ¿Le ayudamos a compartir pantalla? Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Hola, buenas tardes. Sí, muy bien, escuchamos. Vale, estoy compartiendo ahora mismo el PowerPoint. No, todavía no. Tienes que autorizar el acceso a tu ordenador del software. Bueno, así has accedido al menú en el cuadrado con una flecha y ahí puedes elegir la pantalla que quieres compartir, el PowerPoint, el PDF, el Word, lo que sea. Tienes que darle permiso. Sí, os he compartido ahora mismo el PowerPoint. Falta que aceptes seguramente que el programa acceda a tu ordenador, que Blackboard acceda a tu ordenador. Vale. Porque de momento no lo estamos viendo. ¿Has visto que hay una pestaña que pone para compartir pantalla? Sí. Sí, vale, estoy. No veo. Vale, en el primer menú, compartir aplicación pantalla. Seleccionas en ventana, seleccionas la ventana donde esté el documento que quieras seleccionar. Sí, le das a compartir, te pedirá un permiso. Al ser Y un una documento vez que te el permiso ya nos empezará a aparecer. me aparecen las ventanas de PDF, pero no de PowerPoint. No, si le das a compartir aplicación pantalla, da igual cual sea. En ventana, le saldrá pestañas de Microsoft, puedes ir a ventana. En ventana te aparecerán todos los programas que tengas abiertos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir más despacio porque yo creo que se está atorando. Vamos a ir despacito. Ah, sí, sí. Ahora sí. Vale, ahora sí. He hecho. Ahora sí. Estamos. Ahora sí. Está, ¿verdad? Pero ahora estás compartiendo nuestra página web. No has compartido la ventana donde está el documento. Aparece la página web del Congreso. Sí, bueno, estas cosas pasan. Hay que tomárselo con tranquilidad. Ya sabemos lo que es esto. Nos ha pasado a todos. A ver, Laura, mira, te vamos guiando paso a paso. Tú verás que en la pantalla de abajo, para que salga esto, que hay que tocar primero, que hay que apretar. ¿Ves que hay abajo de tu ordenador, verás que hay una especie de cuadro con una flecha? Sí, ¿La ves? lo único... Sí. Perdona, la has pinchado, ¿verdad? Sí. Bien, y verás que te sale un listado. Ahora sí que te sale. Vale. Tienes que ponerlo
si es tan amable, por favor, lo pone en formato un poquitín más grande. En pantalla completa. En pantalla completa. Dando arriba el cuadradito para hacerlo más grande. Yo lo veo en pantalla completa, no sé vosotros. Nosotros no. No te preocupes. Si vas al menú otra vez, donde estaba la ventana, hay una opción específica para pantalla completa. Si vas al menú antes donde estaba ventana, das a pantalla completa y se pondrá pantalla completa. Si no, bueno, más o menos se ve. Se ve un poco pequeño, pero se ve. Me pone última diapositiva, pantalla... No me pone pantalla completa. Bueno, vale, ya está, se ve, no hay problema. Se ve más o menos bien, sí, no te preocupes. Vale, bueno. Muy bien, pues cuando quiera puede empezar. Estupendo. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Barcenilla y esta tarde voy a hablaros acerca de la transparencia como condición indispensable para implicar a la ciudadanía en el planeamiento urbanístico. Pero en primer lugar me gustaría agradecer a la organización de este congreso pues toda la dedicación y tiempo en hacer que esté siendo un éxito como en ediciones anteriores y en especial al profesor Fernando García Moreno, pues coordinador de este grupo de trabajo, por su esfuerzo que también ha sido esencial. Así que, bueno, siempre es interesante hablar de transparencia y aquí con esta ponencia quiero transmitir dos ideas principales. Por un lado, es crucial implicar a los ciudadanos en el planeamiento y desarrollo urbano, ya que las ciudades son el entorno donde desempeñan su vida las personas y, además, la tasa de urbanización sigue creciendo a lo largo y ancho del globo. Por otro lado, el mecanismo primordial para implicar a los ciudadanos debe ser a través de la transparencia, para que a los ciudadanos puedan acceder y, por lo tanto, participar y sean tenidos en cuenta en este proceso. Y, en primer lugar, me gustaría empezar hablando de las asimetrías de información, ya que han sido y todavía son un problema grave. Este problema, la información asimétrica, también conocido como fallo de información, ocurre cuando una de las partes en una transacción posee mayor conocimiento material que la otra. Es decir, implica que el grado de conocimiento de unas personas y agentes respecto de otros sea diferente. Esta asimetría no se da por el esfuerzo, la investigación, la documentación o labor de fondo, sino que se da porque unas personas tienen acceso a una información diferente frente a otra. Y ahí está el problema. Esto lo hemos visto en nuestro país, especialmente durante la burbuja inmobiliaria. Y es que podemos pensar en el clásico ejemplo de promotores inmobiliarios cuyas relaciones con los poderes públicos les permiten acceder a la información sobre normas que iban a regir en ese desarrollo de las ciudades mucho antes que el resto de los ciudadanos. Pensemos en un promotor que se dispone a comprar unos terrenos a un particular, a sabiendas de que va a verse aumentada su edificabilidad y de que podrá construirse en un futuro más alturas. Incluso aunque haya conseguido esta información por cauces legales y legítimos, al no disponer en particular de la misma información, valorará su propiedad una edificabilidad previa, por lo que al final lo va a vender a un precio menor. Y esto es debido a las asimetrías de información. Relacionado con este tema, podemos entrar en una casuística aún más grave de información privilegiada. Y esto es aquella información que por su naturaleza puede afectar a un mercado en su conjunto y que se trata de información que aún no ha sido objeto de publicidad o difusión. Ciertos agentes podrían aprovechar esta información en beneficio propio por parte de personas que, pues debido a su posición, a su trabajo, pues, tienen este acceso privilegiado. En este sentido, podemos pensar en el clásico ejemplo de arquitecto municipal que informa a una persona cercana de la futura recalificación de un solar que actualmente es suelo de equipamiento docente y pasará a ser suelo residencial. Esta persona lo compra y obtiene un beneficio a
adquiriendo el solar antes de la recalificación y viéndolo detrás de la misma. Por lo tanto, estos dos factores que acabamos de ver, la existencia de asimetrías de información, junto con el acceso al tráfico de información de responsables públicos y privados, han conformado un campo de cultivo para la especulación inmobiliaria, dado que genera ventajas a unos actores generalmente más poderosos o cercanos a los focos de poder respecto de sus competidores o a la ciudadanía en general. Esto es, como sabemos todo, un lastre que en nuestro país ha pasado durante muchos años, sobre todo en el sector inmobiliario, y por lo tanto afectando a nuestro urbanismo. Desgraciadamente, todos somos conocedores de diversos casos de este estilo en nuestras ciudades. Entonces, el planeamiento urbanístico es una actividad que va a definir el destino de la ciudad y, por lo tanto, va a afectar necesariamente al futuro de las ciudades. Es un elemento primordial que debe ser accesible a la ciudadanía. Y, por lo tanto, es esencial garantizar esa máxima transparencia en el mismo y buscar el objetivo de involucrar a los propios ciudadanos directamente en su elaboración. Por ejemplo, haciendo consultas a las asociaciones vecinales, ir más allá de los requisitos de la ley de publicidad, por ejemplo, utilizando redes sociales, o incluso organizando sesiones abiertas en las que física o telemáticamente los ciudadanos puedan escuchar o interactuar con los responsables políticos y técnicos. En conclusión, tenemos que intentar que este planeamiento sea compartido por la sociedad, consiguiendo que los ciudadanos puedan también identificar a los responsables de las decisiones finales. La iniciativa para implicar a la ciudadanía, como acabo de señalar, debe ser de los poderes públicos. Debemos considerar que el informar e implicar a la ciudadanía en el desarrollo del planeamiento urbanístico es un deber inexcusable de la administración pública y por ello se debe exigir que se cumpla no solo con la normativa existente, sino aspirar a alcanzar cotas de mayor ambición a nivel legislativo para asegurar que avanzamos en esta dirección. Hasta aquí hemos recorrido ya parte del camino. En esta vía se encuentra en el Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta norma se recoge la obligación de publicar de manera telemática el texto en vigor en los diferentes planes urbanísticos. No obstante, la ambición de los poderes públicos debe trascender el simple cumplimiento de este mandato y, por lo tanto, hacer que los ciudadanos puedan comprender con mayor facilidad el alcance de la norma. La Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece, es verdad, la obligación de publicar los instrumentos de planeamiento urbanístico en un registro de planeamiento urbano de ámbito nacional. Y esto permite a cualquier persona interesada, incluyendo la ciudadanía en general, pues tener acceso a esos documentos de forma telemática, lo que aumenta, por supuesto, la transparencia al hacer que esta información sea accesible. Y esto es consecuencia para que se reconozca la participación pública, porque la ley reconoce la importancia de que la ciudadanía participe en este proceso de planificación urbana, ya que establece pues esas modificaciones en los instrumentos que deben someterse a información pública. Incluye también la posibilidad de presentar alegaciones y sugerencias de forma telemática. Esto fomenta, desde luego, la comunicación entre las autoridades y la ciudadanía y permite una participación más activa y un intercambio de información más eficiente. Por otro lado, y muy importante, es que la ley no solo permite la publicación telemática, sino que promueve el uso de la tecnología en la gestión urbanística. Esto incluye la posibilidad de presentar solicitudes
documentación de manera electrónica, agilizar los trámites y reducir un poco la burocracia. Por otro lado, la ley establece principios de transparencia en la gestión del suelo, incluyendo por la publicación de información sobre aprovechamientos urbanísticos, cesiones obligatorias, aspectos relacionados con la ordenación del territorio. Y por último, esta normativa también establece, por supuesto, mecanismos de control y supervisión de los instrumentos de planeamiento por parte de las administraciones competentes. Esto garantiza que los planes urbanísticos cumplan con los requisitos legales y objetivos de interés público. En mi opinión, esta norma establece un marco legal que favorece la transparencia, la comunicación y la publicidad telemática. Estas disposiciones son fundamentales para implicar a la ciudadanía en este proceso y garantizar gestión más eficiente. Dado que desde mi punto de vista, de una manera acertada, la legislación apuesta por la vía telemática para facilitar este derecho a la información, es crucial que el diseño de las redes electrónicas o portales web deban seguir criterios de usabilidad a través de una navegación adaptada al ciudadano medio, y que la accesibilidad pueda darse también para consultar no solo normas urbanísticas, sino toda la documentación pública de carácter legal, técnica, planos, gráficos y aquellos documentos que puedan resultar de interés, así como el lenguaje, que deba ser adaptado a la audiencia, facilitando el entendimiento de la normativa por la ciudadanía, ya que no todos son expertos en derecho. Por otro lado, siempre existirán resquicios para que, cumpliendo con la normativa vigente, se disminuya la transparencia y se dificulte en tiempo y forma el acceso de las personas a esta información. Por lo tanto, una de las malas prácticas a evitar es el establecimiento de plazos en momentos poco propicios para su difusión. Por ejemplo, establecer un plazo para presentar alegaciones que transcurra a mediados del mes de agosto, pues tendrá mucha menos repercusión que en otras épocas del año. Por consiguiente, es importante adaptarse a la realidad social para perseguir este objetivo integral de la transparencia, que los ciudadanos puedan conocer ese funcionamiento y actividades de la administración pública. Y por último, para sintetizar todas estas ideas, me gustaría plantearos una serie de conclusiones. Y es que, efectivamente, la transparencia fomenta la confianza ciudadana. Durante esta ponencia hemos analizado cómo la transparencia en el planeamiento urbanístico se traduce en un aumento significativo de la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en todo el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, cuando las personas tienen acceso a la información clara y completa sobre los proyectos urbanísticos, se sienten más involucradas y dispuestas a participar activamente en el proceso. Como consecuencia, tenemos una participación activa y efectiva de los ciudadanos. Hemos destacado que transparencia no solo implica proporcionar información, sino también crear oportunidades reales para que la ciudadanía participe de una forma activa en la planificación y toma de decisiones urbanas. Y esto no solo enriquece el proceso, sino que también mejora la calidad de esas decisiones tomadas, ya que todos participamos de ellas. En tercer lugar, la reducción de la conflictividad. Y es que la transparencia en el planeamiento urbanístico contribuye a reducir esos conflictos y tensiones entre los diferentes actores involucrados, residentes, autoridades locales, desarrolladores, y al tener acceso a esa información y poder expresar sus preocupaciones de manera constructiva, las disputas se resuelven de una manera más eficiente. Por otro lado, en cuarto lugar, por supuesto, surgirán desafíos y oportunidades tecnológicas. En la era digital, la tecnología desempeña un papel fundamental en la promoción de la transparencia. Hemos explorado cómo el uso de herramientas como plataformas en línea, sistemas de información geográfica, pueden al final facilitar la difusión de datos, utilicémoslos bien. Y la participación
participación ciudadana es muy importante y abriendo estas nuevas oportunidades se puede mejorar ese planeamiento urbanístico. En quinto lugar, la responsabilidad y rendición de cuentas. La transparencia también está vinculada con la rendición de cuentas de las autoridades y los responsables de las tomas de decisiones en ámbito urbanístico. Hemos subrayado la importancia de que los ciudadanos puedan identificar quiénes son los responsables de esas decisiones, evaluarlas con mejor y más información y así esas decisiones sean tomadas de una forma más eficiente. En último lugar, por los retos futuros que se nos va a presentar. Por último, si bien la transparencia es esencial, también presenta desafíos, como la gestión adecuada de la información, la garantía de la privacidad, tan importante actualmente. En el futuro será fundamental abordar estos desafíos de manera efectiva para seguir promoviendo la transparencia en el sector urbanístico. En resumen, la transparencia en el planeamiento urbanístico no solo es un requisito esencial para involucrar a la ciudadanía, sino también que contribuye a una planificación equitativa y sostenible. A medida que avancemos en un futuro con más transparente y participativo, debemos seguir explorando nuevas formas de promover la transparencia, superando esos desafíos que surgen en el camino. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por su ponencia. Lo único, yo lo que he detectado es que no sé si ha ido pasando, se le ha olvidado pasar el PowerPoint. Nosotros solo hemos visto el primero, ¿verdad? ¡Anda! ¿Sí que ha ido pasando el PowerPoint? Sí. Pues nosotros solo hemos visto solamente la primera y la de gracias. ¡Anda! Bueno, no pasa más, que estas cosas pasan. Son los problemas que a veces hay con las conexiones. En fin, los que vamos a muchos congresos ya sabemos que esto suele pasar, no digo siempre, pero de vez en cuando, sin problema. No se preocupe. El caso es que la ponencia la hemos seguido muy bien. Nada. Muy bien, fenomenal. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar, sin más demora, a la siguiente ponencia, que esta vez, en este caso, corresponde a la profesora María Ángeles García Moreno, que va a disertar sobre la implementación de plataformas urbanísticas digitales como coadyuvantes de la necesaria transparencia en el ámbito urbanístico. Antes de dar la palabra, volver a recalcar que el tiempo aproximado que dispone, a ser posible, no pasar de 15 minutos. Sin más preámbulos, ya le cedo la palabra. ¿Tiene una presentación? Sí, un momentito. Sí. ¿La vamos guiando? ¿Cómo se hace? Sí, por favor, porque... Vamos a ver. Ve abajo una especie de cuadradito con una flecha a la derecha. Pinche ahí. Sí, y me dice compartir. Compartir aplicación / pantalla. ¿Lo ve? En el listado que sale, según ha pinchado en ese cuadrito con la flecha, sale un listado encima de ello. ¿No ve que sale? Vale, sí. Pues pincha ahí. Una vez que pinche ahí, tiene que pinchar en ventana. ¿Lo ve? Que arriba sale pestaña Microsoft, ventana. Y dentro de ventana, buscar dónde tiene su aplicación. Ya la tiene. ¿Vale? Sí. Eso es lo que quiere mostrarnos, ¿no? Sí, efectivamente, esa es. ¿Puede ponerlo más grande? Sí. Un momento. Ahora, perfecto. Bien. Perfecto. Pues solo unas palabras. Buenas tardes. Quiero manifestar mi agradecimiento a la organización por permitirme participar en este 8º Congreso Internacional de Transparencia en un tema tan trascendente e importante como es el urbanismo y la transparencia. Dicho lo cual y hecho los agradecimientos pertinentes, pues paso a desarrollar la ponencia de implementación de plataformas digitales como coadyuvantes de la necesaria transparencia en el ámbito urbanístico. Las plataformas digitales urbanísticas han surgido al albor del cumplimiento de las premisas contempladas en la Ley 39/2015 y del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en el articulado de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.
y, por supuesto, en el Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Este reglamento incide en la necesidad de crear una administración íntegramente electrónica que logre ser más eficaz, más eficiente, suponga un ahorro de costes importantes a los ciudadanos y a las empresas y que refuerce las garantías de los ciudadanos para dar cumplimiento a los nuevos derechos que estos ostentan. Bien, comprobamos que a lo largo del articulado de estas disposiciones se detallan las obligaciones que las distintas administraciones están obligadas a llevar a cabo en materia de administración electrónica. Vemos también cómo éstas deben efectuar esos procesos y el tiempo que tienen fijado para su ejercicio. Esto se hace con el fin de alcanzar una mayor participación ciudadana, una mayor transparencia, mejorar la eficiencia, la eficacia y simplificar los procedimientos. Con la completa entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, vio la luz este Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público, cuyo objeto, como hemos señalado, fue dar impulso a las administraciones públicas para que éstas hiciesen efectivos los mandatos que quedaban contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Así, el propio preámbulo del reglamento establece que era necesario desarrollar y concretar las previsiones legales con el fin, entre otros aspectos, de facilitar a los agentes involucrados en el uso de medios tecnológicos su utilización efectiva, aclarando y precisando al mismo tiempo aquellas materias reguladas en estas leyes que permiten un margen de actuación reglamentaria. Con este Real Decreto se unifica en un mismo reglamento todos los aspectos relacionados con la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que estaban previstos en esas dos leyes de cabecera. Con esto se logra una importante labor de sistematización y ordenación con un notable esfuerzo de simplificación de conceptos técnicamente complejos. Uno de los principales propósitos de la Administración electrónica, conocidos por todos, se manifiesta con el cumplimiento de la transparencia en la actividad pública, el derecho de acceso a la información y la protección de datos de carácter personal. Estos principios, entre los que debe existir una necesaria coordinación desde el principio. Así lo establece el artículo 5.3 y 15 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con respecto a la publicidad activa y al acceso de la información pública. El Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana en sus artículos 4.1, apartado C, y artículo 5, apartado C, prevé que la legislación urbanística debe garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno recoge la información de relevancia jurídica en materia de urbanismo. Así, en su apartado A, dice instrumentos urbanísticos que requieran información pública, planes generales de ordenación municipal, planes de desarrollo, proyectos de urbanización. También habla de instrucciones que dan respuesta a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, siempre que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. También habla de ordenanzas y reglamentos urbanísticos, ordenanzas de intervención administrativa, licencias y comunicaciones previas. Y, por último, habla también de planes de inspección. Consideramos que toda esta información debe estar a disposición de los sujetos implicados o afectados por ella. Las plataformas urbanísticas digitales constituyen, a nuestro entender, un medio que permite la tramitación electrónica integral de los procedimientos urbanísticos y la recopilación y difusión de la información urbanística de cada comunidad autónoma. ¿Con qué fin? Pues con el fin de agilizar dicha tramitación y fomentar la participación de las personas, de los ciudadanos, en los procedimientos de planeamiento. Así entendidas, las plataformas urbanísticas digitales materializarían el principio de transparencia en materia de urbanismo, dado que garantizarían que la información urbanística fuese accesible y reutilizable
para todas las personas y que además estuviese disponible de forma comprensible, inmediata y gratuita, lo cual facilita el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el derecho a participar en los procedimientos de planificación urbanística. Consideramos que las plataformas digitales urbanísticas no deben entenderse como un fin en sí mismas, sino que debe de tratarse de un instrumento para lograr el acceso universal al urbanismo de todos los sectores implicados, así como para lograr la modernización de las administraciones y su adaptación a los retos del siglo XXI. ¿Ventajas que hemos encontrado en el uso de estas plataformas digitales? Bueno, mejora de la calidad de los servicios públicos. Los ciudadanos tienen acceso a la información urbanística las 24 horas del día, 7 días a la semana, lo que les supone un ahorro de tiempo y dinero. Esto se transforma a ojos del ciudadano en que él percibe una administración más cómoda, más ágil y más amable. Otra ventaja es la mayor participación ciudadana, puesto que estas plataformas mejoran los canales de comunicación con los ciudadanos, creando nuevos espacios virtuales para el diálogo, facilitando que la ciudadanía exprese, en la medida que la materia se lo permite, sus opiniones. Transparencia en la gestión pública. Importante, no debemos olvidar que a menudo el urbanismo es visto por los administrados como una actividad opaca y de gran complejidad técnica, que lo es. Este tipo de plataforma fomenta y facilita la transparencia en materia urbanística. Además, el acceso y disponibilidad de la información ayuda a mejorar la confianza de los ciudadanos y los sectores implicados en la materia. Otra ventaja es la eficiencia, optimización, simplificación y ahorro. Permite a la Administración facilitar el procesamiento de trámites de forma inmediata, acortando plazos y simplificando la burocracia, y esto se traduce siempre en un ahorro de costes. Estas plataformas nos acercan a un urbanismo más inclusivo y participativo, al menos para los sectores de la sociedad que manejan estas plataformas digitales. Los principales objetivos de estas plataformas son convertir el planeamiento urbanístico en información digital. Introducen herramientas que facilitan y mejoran la eficiencia en su gestión y garantizan el acceso transparente al planeamiento. Fomentan la interoperabilidad entre las distintas administraciones y agentes implicados. Tenemos que decir también que la puesta en marcha de estas plataformas ha sentado las bases para evolucionar hacia un sistema transaccional que permite la construcción de servicios orientados a la tramitación telemática del planeamiento urbanístico. Estas plataformas tratan de integrar distintos canales donde se encuentra dispersa la normativa urbanística, centralizando toda la información y teniéndola a disposición de quien la necesite en cualquier momento. Hasta su implementación, cualquier trámite de información sobre planeamiento urbanístico significaba un largo proceso que generaba un amplio dossier difícil de interpretar para aquellos que no poseían conocimientos técnicos. Por esto son necesarias, porque implementan aplicaciones de gestión que facilitan la comprensión de esos dosieres, así como el manejo de la información por personas no especializadas en urbanismo. Estas plataformas convierten el planeamiento urbanístico en información digital en todo su ciclo de vida, desde su redacción hasta su aplicación, introduciendo herramientas que mejoran la eficiencia de gestión. Bien, garantizan el acceso transparente por medios electrónicos por parte de ciudadanos y profesionales. El planeamiento urbanístico actualizado para potenciar la participación ciudadana en la definición de los nuevos planes y actuaciones. Simplifican los procesos, que, como hemos dicho, ayudan a lograr una gestión más eficiente de los recursos urbanísticos y responden, esto es importante, a la demanda social de transparencia en el ámbito urbanístico. ¿Qué inconvenientes o dificultades hemos encontrado en su implantación? Deficiente infraestructura tecnológica, especialmente en las administraciones locales, de poco presupuesto y poca población. Encontramos carencia de equipos, aplicaciones y sistemas necesarios para su implantación en la administración y escasez de recursos públicos destinados a este fin. Fractura digital. Es evidente que existe una brecha de acceso de uso digital por parte de la ciudadanía. Carece de medios y de competencias digitales necesarias para manejar esta tecnología. Ese desconocimiento les genera desconfianza en la prestación telemática de estos servicios.
Falta de formación del personal. Es evidente que estas plataformas no solo se crean, sino que van cambiando y se van modificando. Y se necesita a menudo usos de reciclaje para aquellos empleados públicos que usan estas herramientas y que deben responder de ellas. Mejora de la experiencia del usuario. El ciudadano debe ser siempre el centro de la estrategia. Los servicios electrónicos pueden ser difíciles de usar por no contar con un diseño que respete criterios de usabilidad y accesibilidad web. Esto ya lo ha mencionado anteriormente mi compañera, haciendo complicado, confuso o imposible identificar y usar los elementos que se tienen en pantalla. Perdón. Deficiente regulación jurídica. Bien, aunque el marco normativo general está claro, que son las leyes de procedimiento y la ley de régimen jurídico del sector público, sí que es cierto que sería necesaria una delimitación jurídica en materia de urbanismo más precisa y adaptada al ámbito de cada comunidad autónoma y a su forma de entender y gestionar el urbanismo. Tenemos las comunidades autónomas de Aragón y Valencia, sin perjuicio del respeto lógico a la legislación general. Estas comunidades han implementado una regulación jurídica específica en sus respectivas plataformas urbanísticas digitales. Lo han hecho a través del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto Legislativo 1/2014, 8 de julio, y a través del Decreto 75/2021, 14 de mayo, de regulación de la plataforma urbanística digital y la presentación de instrumentos de planificación urbanística de la Comunidad Autónoma Valenciana. Estas dos comunidades constituyen una clara excepción frente al resto de comunidades autónomas que hemos estudiado, en las que la regulación de todos los instrumentos de planeamiento y normas urbanísticas se produce de forma dispar y compleja. Se produce a través de páginas web, direcciones web, que están desgajadas de otras páginas web, lo que perjudica que la obtención de la información sobre el planeamiento y normas urbanísticas de esas comunidades autónomas se produzca de forma clara y precisa. Perjudica no tanto al profesional que maneja en su día a día esa información, sino al ciudadano que accede de forma puntual a esta información, perjudicando así la usabilidad, la seguridad, la facilidad y, por supuesto, haciendo que dude la necesaria transparencia. Bien, se observa el estudio pormenorizado de las distintas plataformas de las comunidades autónomas donde se encuentran reguladas las normas urbanísticas, la pluralidad de formas de entender el urbanismo, la disparidad de materias que regulan las distintas comunidades autónomas, la amalgama de normas urbanísticas que éstas atesoran, lo que deja entrever que existe un totum revolutum que perjudica seriamente la necesaria transparencia y acceso a la información en una materia tan importante y decisiva como es el urbanismo. Las plataformas digitales urbanísticas representan una gran oportunidad de mejora en la gestión de los servicios relacionados con el urbanismo y en su relación con la ciudadanía. Pero hay que recalcar que no se trata de incorporar medios electrónicos o automatizar procedimientos. Hay que señalar que para tener éxito en su implantación es fundamental replantearse procesos, armonizar normas jurídicas y llevar a cabo cambios organizativos que permitan a la Administración adaptarse a esas nuevas exigencias digitales, respetando la seguridad jurídica, salvaguardando la protección de datos y respetando al máximo la transparencia en el proceso. Bien, elementos comunes a las comunidades, muy brevemente, elementos comunes a todas las comunidades autónomas, está, como ha dicho también la compañera que me ha precedido, Laura Barcenilla, el Sistema de Información Geográfica, SIG, que es un visor que tienen todas las comunidades autónomas, que cada una ha denominado de una forma distinta, SIG en Andalucía, SITAR en Aragón, etc., que permite tener información disponible sobre la clasificación, la categoría del planeamiento, la calificación del suelo, y que es un elemento fundamental en todas las comunidades autónomas. Con respecto a la diversidad de plataformas, evidentemente, cada comunidad autónoma, a excepción de las que os he dicho, Valencia y la Comunidad Autónoma de Aragón, la casi totalidad de las plataformas o de las direcciones web en las que se encuentra la materia urbanística son completamente distintas de unas a otras. Si tuviésemos que poner a nuestro juicio cuáles son la plataforma más mejorable, que habría que mejorar, digamos, la plataforma del Principado de Asturias. ¿Vale? Aquí veis
Estado de Asturias no tiene plataforma como tal, pero tiene una página web relajada de su página central. Tiene una urbanística publicada. Su página web no es intuitiva. Es bastante anodina y difícil de encontrar, es muy difícil encontrar la información. Se pierde tiempo en su manejo, no se obtienen resultados y no, a nuestro juicio no está presente la necesidad de transparencia, usabilidad en el acceso a esta información. Esta sería la plataforma de todas las comunidades autónomas que es un exponente de que no debe ser la materia urbanística y no se debe exponer como tal. Y para nosotros la plataforma paradigma es la de la comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid tiene una plataforma muy buena, pero encontramos un problema, que esta plataforma, aunque su información urbanística es clara y visual, recoge todos los elementos de urbanismo. Las búsquedas son ágiles, pero si tuviésemos que decir alguna desventaja, es que su volumen de información es tan grande que a veces el ciudadano puede perderse a la hora de buscar esa información. Y como paradigma de plataforma digital urbanística tendríamos la Comunidad Valenciana. Como novedad, tiene en su plataforma digital absolutamente toda la información que debe estar publicada. Es ágil, eficiente, clara, eficaz, intuitiva y visual. Su utilización es grata para el ciudadano, limita recursos y tiempo administrados, que no ven la opacidad de la información que sí está presente en las búsquedas de otras comunidades autónomas. Nada más, darles las gracias y aquí acabo mi intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doña María de los Ángeles, por su interesante ponencia. Y ya, sin más preámbulos, vamos a pasar a la siguiente comunicación. Esto es un no parar. En este caso, nos va a dar la ponencia doña Ana López Herreros. Su ponencia, cuyo título es la posible utilización de la evaluación ambiental por parte de las comunidades autónomas para modificar el planeamiento urbanístico según sus intereses, vulnerando los principios de transparencia y objetividad de las administraciones públicas. Bien, como he dicho a los compañeros y compañeras que la han precedido en el uso de la palabra, insisto y vuelvo a reiterar que en la medida que pueda trate de ajustarse a los 15 minutos. Muy bien, ya sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero de todo, pues agradecer a la organización haberme permitido participar en este grupo de trabajo de transparencia y urbanismo. Mi ponencia se titula La posible utilización de la evaluación ambiental por parte de las comunidades autónomas para modificar el planeamiento urbanístico según sus intereses, vulnerando los principios de transparencia y objetividad de las administraciones públicas. El municipio tiene atribuidas competencias en el ámbito urbanístico que son pues, el planeamiento, la gestión, la ejecución y la disciplina urbanística. Además, la autonomía municipal tiene protección constitucional en los artículos 137 y 140 de la Constitución española. Sin embargo, existen factores que pueden hacer peligrar la autonomía municipal si no existe un control y una transparencia eficaz. Muchos de estos factores tienen su origen en la multifuncionalidad del urbanismo y en la confluencia de muchos intereses. Muchos de estos intereses se protegen a través de instrumentos que se regulan de una manera pues, etérea, abstracta, que dificulta la limitación de las competencias. Pues uno de los ejemplos más llamativos son los proyectos y actuaciones de interés autonómico o supramunicipal. A través de estos proyectos, la comunidad autónoma puede llevar a cabo una ordenación singularizada del territorio
y ejecutar directamente actuaciones y proyectos. Estas actuaciones tienen por objeto actividades de interés económico, social, logística o medioambiental que tienen pues, un ámbito superior al municipal. Como todos nos podemos imaginar, estos proyectos pues, pueden incidir en la autonomía local y poner en peligro el sistema competencial. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo se han pronunciado en esta materia, en muchas sentencias. En concreto, el Tribunal Constitucional ha avalado estos tipos de proyectos, pero ha rechazado que puedan alterar la calificación urbanística. También ha impugnado los proyectos de interés autonómico que tienen por objeto la transformación del suelo para cumplir un interés estratégico, pero esta está definida de manera muy indeterminada y general, porque esto provoca un debilitamiento del principio de autonomía municipal que no tiene una justificación suficiente. Estos pronunciamientos los podemos encontrar en la sentencia del Tribunal Constitucional 86/2019 de 20 de junio de 2019 y la sentencia del Tribunal Constitucional 57/2015 de 18 de marzo de 2015. Otra posible fuente de conflicto competencial es la evaluación ambiental. Era este tema que quería destacar en esta ponencia. En el procedimiento de elaboración y aprobación de los planeamientos generales es necesario llevar a cabo una evaluación ambiental. Esta evaluación tiene por objeto estudiar los posibles impactos que puedan tener los planes y programas con una incidencia especial en el medio ambiente. En la transposición de la Directiva 2001/42 sobre las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, la normativa española ha optado porque sean las comunidades autónomas las que tengan una decisión definitiva y final en esta evaluación. Esto provoca que las comunidades autónomas tengan un instrumento para modificar el planeamiento general según sus intereses, ocultando, o sea, desplazándolo como un interés en la protección en el medio ambiente. Esto es más acuciante cuando las funciones medioambientales y urbanísticas recaen en la misma consejería. Esto es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Hay que tener en cuenta que la normativa ambiental está llena de conceptos indeterminados y abstractos. De hecho, en el anexo 4 de la Ley de Evaluación Ambiental se desarrolla el contenido que tiene que tener los estudios ambientales estratégicos, que son los documentos que van a valorar la comunidad autónoma. Entre este contenido se tienen que incluir, leo literalmente, los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan y programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios acumulativos sinérgicos a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. Este inciso hace referencia a elementos muy variados, pero también muy genéricos. Esto hace que la comunidad autónoma tenga un amplio marco de actuación. Además, cabe destacar que los ayuntamientos no pueden impugnar la decisión de la evaluación estratégica, según el artículo 25.4 de la Ley de Evaluación Ambiental. Como conclusión, quiero añadir que en el ámbito de la evaluación ambiental estratégica veo conveniente utilizar estándares lo más objetivos posibles
para conseguir una mayor transparencia de la administración de las comunidades autónomas y evitar así intereses ocultos. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, no ha hecho falta en esta ocasión ni sacar tarjeta, así que fenomenal. Se ha ceñido perfectamente al tiempo, incluso un poquitín menos del que tenía concedido. Bien, pues continuamos con la penúltima ponencia. En este caso le corresponde intervenir a don Ignacio Marcos Castro, que va a disertar, su ponencia va a versar sobre los claroscuros en el conocimiento y articulación urbanística de los aprovechamientos hidráulicos subterráneos, particularmente en los pequeños municipios de Castilla y León. Bien, le recuerdo, como al resto de sus compañeros que le han precedido en el uso de la palabra, que deberá ajustarse en la medida que pueda a unos 15 minutos. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias, don Ignacio. Cuando quiera. Buenas tardes a todos. No sé si se me escucha y se me oye con claridad. Se oye con claridad y se le ve con claridad. Muchísimas gracias. En primer término, mientras cargamos el documento, que no sé si ya lo pueden ustedes observar. Todavía no. Le guiamos cómo es. Verá abajo en el programa, no sé si ve un cuadradito con una flecha. ¿Ve un cuadradito con una flecha que sale del cuadradito? Sí. Abajo. Bien, pinche ahí. ¿Ha pinchado ya? Sí, he pinchado ya. Bien, y verá que se abre una serie de campos y verá uno que pone compartir aplicación / pantalla. ¿Lo ve? Compartir ahora me sale. Pínchelo, pinche ahí. ¿Ves? Verá que a continuación, si pincha, ya lo tiene, ya le estamos viendo. Le estamos viendo ya la aplicación. Esta no es mía. Esa no es suya, esa es de Laura. Esa es de Laura. A ver, permítame. Ahora sí. Ahora se ve la tuya. ¿Puede ponerlo en pantalla completa o no? Bueno, así es suficiente, así se ve bien. Está en pantalla completa, se ve perfecto. Cuando usted quiera puede empezar. Perfecto. Como decía, buenas tardes a todos. Agradecer a la organización del Congreso y al moderador de la mesa el trabajo efectuado, así como las ponencias de todos aquellos que me han precedido en el uso de la palabra. Bien, el tema sobre el cual quiero disertar es bastante peculiar en el sentido de que intenta hacer una breve reflexión sobre la legislación de aguas y el planeamiento urbanístico desde la perspectiva de la legislación de transparencia. Como cuestión previa, evidentemente, tenemos que plantearnos que la naturaleza del derecho no es otra que dar una medida de publicidad de lo real. Y señalar que en la gestión de los recursos hidráulicos, en la actualidad, el recurso subterráneo ha pasado de ser ignoto, privativo y residual en nuestra legislación a convertirse en un recurso de naturaleza estratégica. ¿Y ello por qué? Primero, porque ya desde la legislación primera de 1985 ya directamente se demineraliza todo el agua subterránea. En segundo lugar, porque ya contamos con instrumentos científicos y de ingeniería para un aprovechamiento distinto al tradicional que teníamos del recurso hidráulico subterráneo. Y, en tercer lugar, porque, como consecuencia del cambio climático, este recurso cada vez está tomando más relevancia frente al abastecimiento en superficie o de embalses, dadas las distintas limitaciones que cada vez tenemos. Esto nos va a obligar a tener en cuenta una necesaria reubicación de este recurso hidráulico en la legislación tanto hidráulica como minera como urbanística a la que me dé referencia. En cualquier caso, partiendo del marco competencial, es evidente, y no me voy a extender mucho, que las competencias en materia de aguas intercomunitarias e internacionales corresponden al Estado en su regulación básica y general. Lo mismo ocurre en el ámbito minero, donde se reserva las bases del régimen minero a la legislación estatal, y lo mismo ocurre mutatis mutandi en el ámbito urbanístico.
Evidentemente, en el ámbito autonómico ya existe una clara reduplicación. En el ámbito hidrológico está claro que la autoridad hidráulica es la comunidad autónoma en las cuencas o en las aguas intracomunitarias. En segundo lugar, hemos de tener en cuenta, y esto es importante, que lo mismo ocurre en el ámbito minero con las competencias en materia de ejecución. Y por último, en el ámbito urbanístico, ya de todos conocido y vuelvo al conocimiento de que es una competencia propia de las comunidades autónomas. Con carácter previo sí quería aclarar dos conceptos que son importantes a la hora de hablar de agua subterránea. Por un lado, debemos hablar del concepto de masa. El concepto de masa vamos a definirlo como el contenido, es decir, el caudal de agua que está aquilatado o que está acantonado, ¿dónde? Dentro de un acuífero o de una estructura geológica, usando en esta segunda expresión la terminología de la legislación minera. Por lo tanto, hemos de distinguir la masa de agua, que es el contenido, por así decirlo, de su continente, que es el acuífero o la estructura. En este sentido, sí quería resaltar que, al menos en teoría, tanto la legislación urbanística como la legislación hidrológica establece como bien jurídico superior la protección del medio ambiente. Pero esto incluso ha ido más allá. Es decir, ahora mismo ya no es la legislación urbanística sierva de la legislación en materia de agua, sino que es la propia legislación de agua la que es sierva de la legislación medioambiental. Baste, por ejemplo, el artículo 19 de la Ley de Biodiversidad, con los planes de ordenación de recursos naturales, que el propio Tribunal Constitucional ha avalado como carácter determinante en estas materias. Por otra parte, a efectos de transparencia, sí que es cierto que la Ley de Aguas habla de una coordinación legislativa con la ordenación del territorio y con el urbanismo, y habla de instrumentos de cooperación institucional. El Instituto Geológico Minero para labores de investigación y asesoramiento técnico, en los organismos de cuenca, el Comité de Autoridades Competentes, donde supuestamente, y digo supuestamente, participan las entidades locales a través de las federaciones territoriales de municipios, que entendemos que es insuficiente para la defensa del interés concreto, y lo mismo ocurre en el Consejo del Agua. Y por último, el organismo de cuenca, es decir, la Confederación, donde sus atribuciones en materia de cooperación pues son un poco genéricas, es decir, las que se deriven de convenios interadministrativos suscritos, el asesoramiento previa solicitud de las corporaciones locales y los informes determinantes en materia de planeamiento al que haremos referencia posteriormente. No me quiero detener mucho, pero sí es importante tener en cuenta que ahora mismo vivimos en una dicotomía en relación al agua subterránea. Y esa dicotomía será, por un lado, en que tenemos el agua que podemos llamar ordinaria, que es el agua de un pozo normal, habitual, que todos hemos conocido, de las aguas mineras, es decir, aquellas que forman parte de la sección B. Y dentro de estas aguas mineras hemos de tener en cuenta que se incluyen, por así decirlo, el agua embotellada que se comercializa habitualmente, de otro tipo de aguas minerales, como pueden ser las aguas salobres u otras parecidas. Y esto es importante porque, como hemos señalado, el agua mineral, digamos, ordinaria, se distingue de la ordinaria, tal y como establece el artículo 2 del Real Decreto 1798 de 2010, porque tenga unas características de minerales, oligoelementos y supuestamente composiciones químicas relevantes o purezas originales que permiten su aprovechamiento específico. Esto me plantea dentro del elemento práctico un supuesto de gran contradicción, y es que si queremos proteger el agua subterránea, la declaración de un agua subterránea como mineral supone una mutación de manera que se tiene que hacer ante la autoridad minera y no ante la autoridad hidrológica. Insisto, esto plantea y va a plantear un problema de competencias cuando a la hora de garantizar el abasto a poblaciones de los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases, el problema es ¿y qué ocurre cuando no tenemos agua ordinaria y sí tenemos aguas minerales? Pues bien, tal y como entiendo de la legislación actualmente vigente, sobre todo del Decreto 3/2023, publicado a inicios de este año, y aunque diga que el artículo 31, todo recurso hídrico está afecto de suyo
al abasto de poblaciones, nos sigue planteando el mismo problema. Es decir, puede ser una entidad local concesionaria de un derecho minero de la sección B para el abasto de poblaciones y después comercializar el excedente, o en el caso de insuficiencia puede ocurrir a mecanismos de naturaleza expropiatorias. ¿Cómo se refleja eso además en el ámbito de la legislación urbanística? Pues tiene evidentemente un claro efecto disruptivo, como veremos seguidamente. Bien, en cuanto a la regulación hidrológica, y siendo muy breves en el planteamiento, evidentemente tenemos el texto refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto Legislativo 1/2001, y los dos reglamentos de desarrollo, el de Administración Pública del Agua y Planificación Hidrológica, y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que graciosamente ha sido modificado a lo largo del mes de agosto y que ha venido a ratificar las intuiciones que luego expresaré en forma de conclusión. A efectos fundamentalmente nuestros, en el ámbito de la transparencia, hemos de establecer que la Ley de Aguas establece, y al igual que el Reglamento de Planificación Hidrológica, expresos pronunciamientos de la participación efectiva, del conocimiento efectivo en todos los ámbitos de planificación hidrológica, incluso por medios electrónicos o telemáticos. Estos planteamientos, insisto, van más allá de ser cauces de participación efectiva y, desde mi punto de vista, plantean una ceguera por deslumbramiento. Es decir, es tanto el contenido de datos a los cuales se quiere dar publicidad que realmente nos podemos encontrar en una situación en la que no podamos conocer realmente a qué nos estamos enfrentando. En este sentido, sí quiero señalar dos aspectos fundamentales fruto de la legislación actualmente en materia de agua subterránea. Les he citado el Real Decreto 3/2023 que establece los criterios sanitarios, pero sobre todo me preocupa el Decreto 47/22, insisto, modificado en el propio Real Decreto, que a su vez modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, el de protección de aguas contra la contaminación difusa producida por nitratos de fuentes agrarias. ¿Y ello qué quiero señalar en estas cuestiones? Pues lo que quiero señalar en estas cuestiones es que ahora mismo la reforma que ha habido del Reglamento de Dominio Público Hidráulico en materia de agua subterránea concreta de manera sustancial dos aspectos que afectan directamente al urbanismo. Por un lado, a las aguas de superficie, el artículo 9 y siguiente del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, desde mi punto de vista, es claramente ilegal, por cuanto que entra directamente a regular en el ámbito de las zonas inundables no solamente los usos, sino ya directamente volúmenes, edificaciones, hasta el extremo de añadir una declaración no responsable, pero ese es el nombre, una declaración de asunción de riesgos de todo aquel que construya en zonas inundables sin que, insisto, estas modificaciones de zonas inundables se apliquen después o se transfieran al planeamiento urbanístico, como diré. Y mutatis mutandi ocurre lo mismo con las aguas subterráneas, y es que el artículo 56, 50, como hemos señalado anteriormente, nos ha llevado a un instrumento novedoso, y es la declaración que el organismo de cuenca puede realizar de que un agua se encuentra en mal estado cuantitativo o químico y tiene la obligación de realizar un programa de actuación con imposición. ¿Por qué señalo esto? Porque lo han de retener para entender lo siguiente que les voy a exponer. En la legislación urbanística de Castilla y León, cuando hablamos de suelo rústico, fundamentalmente su régimen jurídico, en los artículos 15 y 16 de la LUCIL, nos habla de distintas subcategorías o taxonomías de suelo rústico. Y tres de ellas hacen referencia a el agua. Habla del suelo rústico de protección de infraestructuras, que básicamente es obra hidráulica, el de protección natural, que hace expresa referencia al dominio público hidráulico, pero curiosamente solamente cita a las aguas superficiales, no cita a las aguas subterráneas, y el único sitio donde se pudiera meter la protección de las aguas subterráneas es el suelo rústico con protección especial. Insisto, estas son las categorías urbanísticas. ¿Qué ocurre con la actual
regulación que tenemos. Quisiera antes, o a manera de excurso, traer a colación la Orden de Fomento y Medio Ambiente de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, donde la misma solamente se aplica para lo que entendemos es planificación ex novo, para revisiones y modificaciones. Y en estos aspectos, en materia de aguas, solamente hace referencia al artículo 25.4 de la Ley de Aguas, básicamente referido a la información genérica hidráulica que se ha de contener en los planes de ordenación urbana o normas urbanísticas municipales, y al texto refundido de la Ley del Suelo, el artículo 22, fundamentalmente referido al informe específico de prevención de avenidas, informes ellos ambos determinantes. Pero ¿cuál es el supuesto de hecho, una vez que he hecho este marco, donde podemos incidir que existe una falta de transparencia? Miren ustedes, fundamentalmente la gran objeción ahora mismo en la protección de aguas subterráneas la tenemos en el artículo 56 de la Ley de Aguas y su desarrollo en el 171 del Reglamento de Dominio Público. Es decir, ambos preceptos habilitan al organismo de cuenca, es decir, a la Confederación Hidrográfica, a que en el caso de que una masa de agua subterránea se encuentre en situación de riesgo por contaminación de fosfatos, por contaminación de nitritos, por cualquier otro tipo de actuación, adopte medidas. Insisto, es un acto administrativo, plurimo, podríamos decir. No es una disposición general, no es una disposición normativa donde impone que los titulares que tenían de aprovechamientos subterráneos, es decir, la habitual autorización para pozos o en su caso concesión, desaparece. Se les obliga a instalarse como comunidad de usuarios. Segundo, se implanta un programa de actuación donde se limitan las extracciones, pero lo más relevante, se impone la realización de infraestructuras conjuntas. Y además se va a la delimitación de un perímetro de protección donde autorizar edificaciones, infraestructuras, y literalmente se dice que vincularán en la elaboración del planeamiento. Oigan, miren ustedes, si el planeamiento está ya elaborado y usted a posteriori, mediante un acto administrativo, me declara una masa afectada y me adopta una serie de medidas, ¿cómo se transfiere eso a la realidad actualmente vigente? ¿Qué medida de transparencia podemos tener ahí cuando, habiendo una modificación en otro ámbito competencial, no existe una percusión inmediata en el planeamiento urbanístico? Y llegamos al paroxismo que el propio Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece en el artículo 173, donde el acuerdo de declaración de masa afectada junto con los programas de actuación y las medidas a adoptar se trasladan al catastro, al registro de la propiedad y, fíjense ustedes, a la comunidad autónoma para que le vinculen a la elaboración del planeamiento. Oigan ustedes, ¿y dónde está la entidad local? ¿Dónde está la entidad local que es a la que le van a exigir o a la que le van a pedir, conforme a los principios de participación y transparencia que establece la legislación urbanística, la correspondiente cédula? ¿Qué ocurre con esta afectación que se está realizando directamente, ya no a un mero uso o aprovechamiento hidráulico, sino a un uso, ya una clasificación del suelo urbano? Insisto, es el mismo error de concepto que se plantea con la declaración de zonas inundables, es decir, se establece en las redacciones vigentes como obligaciones a futuro, no de presentes. Si estamos ante situaciones de emergencia que obligan a intervenir, por más que los planes hidrológicos nacionales, el Plan Hidrológico Nacional o el Plan de Cuenca pueda permitir que a futuro se puedan establecer masas en situación de riesgo o riesgo potencial, aquí estamos hablando ya de un acto administrativo que declara la situación existente, pero que no percute esa situación en el ámbito urbanístico. Tampoco ocurre en el ámbito de las obras públicas, es decir, hacemos captaciones únicas, pero estamos hablando que después hay que constituir acueductos, hay que constituir servidumbres, hay que realizar obras de conducción, hay que realizar obras incluso de otra infraestructura hidráulica para recarga del acuífero o para el reaprovechamiento. ¿Qué implicación urbanística tiene eso? Evidentemente, el legislador nos ha llevado en una absoluta desconexión a olvidarse de estos extremos y, sobre todo, afectar al derecho de propiedad concretado en la legislación urbanística de todas estas consideraciones.
y a mayor abundamiento y más grave todavía. Es decir, con la declaración de masa afectada tampoco se podrán imponer las revisiones de licencias. Bien, visto que ya me han sacado la tarjeta roja, básicamente esta es la conclusión a la que les quería llegar. Es decir, de nada sirve establecer principios de transparencia si evidentemente no tenemos mecanismos donde directamente se obligue a la percusión de cualquier modificación o alteración en otros ámbitos competenciales en el ámbito urbanístico. Muchas gracias. Perdón por las tarjetas rojas, pero debo hacerlo porque, claro, aquí hay algunos que llevamos desde las 10 de la mañana o desde las 11 de la mañana y ya se nos va haciendo largo el día. Se nos cierra. Eso, y además nos cierran. Quiero decirle a don Ignacio Marcos Castro, también para que tome buena nota de ello, que en la ponencia que han mandado creo que ha puesto mal el apellido. Creo no, ha puesto mal el apellido. Entonces, sí que sería bueno mandase un correo electrónico, no ahora, estamos en pleno congreso, cuando acabe el congreso, diciendo que está mal puesto su apellido y corrigiéndole, porque aquí en la ponencia oficial que tengo figura Maros, falta una C, ¿vale? Bien, nada más. Sin más preámbulo ya, porque además como muy bien apuntan aquí, es que si no nos van a cerrar la facultad, vamos a dar ya paso, sin ánimo de continuidad, a la siguiente ponencia y última, en este caso a cargo de doña Esther Renedo Santamaría, cuya ponencia se titula Urbanismo y transparencia en España, avances y desafíos hacia una gestión democrática responsable. Sí que la pido, e insisto en ello, que a ser posible, por favor, se ciña a los 15 minutos que tiene para exponerla. Bien, cuando usted quiera. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Vale, ¿y se ve la presentación ya? No, todavía no. Ahora está empezando a cargarse. Ahora se ve, vale. Perfecto. Gracias. Bueno, lo primero de todo, aunque soy la última, intentaré ser breve, pero poder decir lo más importante de lo que he preparado en mi presentación. Agradecer al comité científico, al comité organizador y al presidente de la mesa, el doctor don Fernando García Moreno, por admitir mi comunicación en este 8º Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto. Bueno, en este caso mi tema, urbanismo y transparencia en España, avances y desafíos hacia una gestión democrática y sostenible, se va a dividir en 6 puntos. Estos 6 puntos van a estar ligados tanto de lo que es la parte de más urbanística y su historia, como en el año 2013 entra la Ley de Transparencia y propone nuevos desafíos, sobre todo en el tema de las licitaciones públicas, como muy bien han explicado el resto de ponentes a lo largo de la tarde, y también cómo al final esto se termina dirigiendo hacia la sostenibilidad ambiental y hacia la planificación urbana, y unas breves conclusiones que voy a plantear acerca de lo mismo. Así que, bueno, sin más dilaciones, primeramente decir que el urbanismo y la transparencia en España han sido unos temas cruciales que lo que han hecho ha sido suscitar debates e inquietudes a lo largo de los años. Además, el urbanismo se refiere a la planificación y el desarrollo de las áreas urbanas, mientras que, por otro lado, tenemos que decir que la transparencia se refiere más bien a la accesibilidad de la información y a las decisiones gubernamentales como tal. Entonces, en el momento en el que esto se entrelaza en el contexto español, sí que tenemos que ver cómo se integra la sostenibilidad ambiental, la planificación urbana y la transparencia, todo ello en un contexto de urbanismo. En este primer punto, urbanismo en España, historia y problemáticas, lo que he querido analizar es una línea temporal, ¿no? Primeramente, me podría haber ido mucho más atrás en el tiempo, pero bueno, 1956 es una fecha ya interesante para hablar del suelo y para hablar de ordenación urbana. Y bueno, en esta línea temporal pues podemos ver las diferentes leyes del suelo, también aparece la Ley de Economía Sostenible, como en 2013 aparece la Ley de Transparencia, y ya nos acercamos a las más novedosas, ¿no? Como la de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Con esta línea temporal lo que quiero decir es que realmente el urbanismo en España ha estado en una constante evolución desde antes de 1956, ¿no? Pero es por fijar una fecha en la que se priorizaba la expansión rápida y desordenada de las ciudades, en lugar de dar un enfoque planificado y sostenible. Además, este periodo viene caracterizado por una énfasis en el crecimiento económico a expensas de la calidad de las ciudades, lo que lleva a una proliferación de construcciones ilegales, la calidad de vida de las ciudades
una degradación ambiental, falta de una estructura adecuada y además nos encontramos justo en la década de los 2000 con una crisis inmobiliaria en 2008 después de haber regulado en el año 2007 la ley del suelo, pero que bueno, pues provocó unas consecuencias económicas y sociales muy significativas. Además, todo esto, si le sumamos todos los casos de corrupción de los que también han comentado anteriormente los compañeros, como la trama Gürtel o el caso Palmarena, pues vemos que hay además intereses políticos y económicos que influyen en la planificación de las ciudades. Por ello, si hablamos de la transparencia en España y de las leyes y desafíos, aquí es cuando hablamos de la Ley 19/2003 de transparencia y acceso a la información pública. Es un hito y realmente es un avance significativo esta ley que, como ya se ha comentado anteriormente, cumple 10 años y bien es cierto que, bueno, pues sí que se le podría dar un lavado de cara, pero la esencia de la misma todavía sigue siendo proactiva, sobre todo en la información de las entidades públicas. Incluye además no solamente información relacionada con decisiones políticas públicas, sino también habla de contratos, de presupuestos, de funcionamiento interno de instituciones. Esta ley introduce conceptos novedosos como el concepto de buen gobierno, que ya hablamos pues de una ética y una integridad de la propia administración pública, que al final pues es quien tiene que dar ejemplo en estos casos. Por otro lado, también se crea el portal de transparencia, pero bien es cierto que, bueno, que todavía la cultura de la transparencia en España no tiene un arraigo, pero bueno, a pesar de todos estos desafíos, la ley de transparencia sí que ha asentado unas bases para un mayor control del ciudadano y de la administración pública para que esta sea más abierta y más responsable. ¿A dónde quiero llegar realmente con esto? Como hemos visto anteriormente en la línea temporal que acababa con la Ley 7/2022, si hablamos de la ley del suelo, de residuos y suelos contaminados por una economía circular y la ligamos con la transparencia, que actualmente es nuestra ley más novedosa en materia de suelo y también de sostenibilidad, podemos ver cómo ya las prácticas de recogida de residuos, de reciclaje, de reutilización, de valorización, ya son públicas y se intenta ser más transparente para ver qué es lo que se hace con esos residuos y qué es lo que se hace con esos materiales y cómo se emplean. Y también existe una participación ciudadana con lo mismo. Entonces, por ello sí que quería señalar esta ley como al final que también es ejemplarizante de cómo estamos también llegando hacia la sostenibilidad en todos los ámbitos, no solamente en urbanismo y en transparencia, sino que también confluyen y al final la sostenibilidad también se convierte en una materia visible. Por ello, al final, estos avances que se han dado en esta sostenibilidad entre urbanismo y transparencia, perdón por cambio de la diapositiva, lo que aborda es una relación notable entre las mismas, que al final lo que se necesita es abordar todas estas problemáticas históricas que lo que se relacionan son con problemas de opacidad, con problemas de tomas de decisiones, que al final hay áreas clave que han sido la implementación de los sistemas accesibles para los ciudadanos. Además, se han establecido sistemas de consulta pública, de los procesos de planificación urbana, los procesos de recogida de residuos. Se ha introducido tecnología, que es también fundamental, ¿no? Todos los portales de transparencia para la mejora y el desarrollo del urbanismo y de la sostenibilidad. Y otro avance también los mecanismos de control y de supervisión, sobre todo en la adjudicación de licencias y de permisos urbanísticos. Bien es cierto que a pesar de estos avances persisten sobre todo desafíos como la resistencia, sobre todo en las prácticas establecidas y en la falta de recursos en las administraciones y sobre todo señalar en las administraciones locales. Por otro lado, la sostenibilidad ambiental en la planificación urbana, ya metiéndonos más un poquito en el tema de medio ambiente, sí que hablamos que la creciente conciencia de la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un elemento crucial para la planificación en España, para la planificación urbana en España. Se ha promovido el transporte público, la construcción de edificios sostenibles, la preservación de espacios verdes. Todo ello son ejemplos de medidas adoptadas para reducir el impacto ambiental de la urbanización. Además, el fomento de la movilidad sostenible a través de los diferentes sistemas de transporte público eficiente, redes de carril bici, patinetes eléctricos, todo ello lo que busca es gestionar y reducir la congestión del tráfico y las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la construcción de nuevos edificios eficientes con energías verdes y esta creación y preservación de espacios verdes lo que va a determinar también es una reducción de los gases de efecto invernadero y una promoción
también y una promoción y preservación de la biodiversidad de las ciudades. Además, por otro lado, tenemos que hablar también de la gestión sostenible del agua, de la gestión de residuos, que son principalmente los problemas y la parte integral de la planificación urbana sostenible. Y también tenemos que decir, bueno, pues que al final todos los aspectos, ¿no?, que afectan a la presión del suelo y a la gestión de recursos naturales, pues siguen siendo los desafíos más importantes. Y bueno, al final voy a hablar de las conclusiones de una manera muy breve, me quedan 3 minutillos escasos. Decir que, bueno, que realmente la relación entre urbanismo, transparencia y sostenibilidad ambiental en España ha evolucionado significativamente. Los avances en la integración de la transparencia en el urbanismo, así como las prácticas sostenibles, marcan un progreso hacia una gestión más democrática y responsable de las ciudades españolas. Sin embargo, sí que decir que, bueno, pues persisten desafíos en esta implementación efectiva de medidas de transparencia y de sostenibilidad, y que se necesita una colaboración continua entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado, que también es esencial para abordar estos desafíos y construir un futuro más prometedor para las ciudades españolas, donde la transparencia, la sostenibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía, pues al final sean prioridades fundamentales. Por ello, por hacer un breve resumen de la presentación, sí que tenemos que decir, bueno, pues que esta etapa del urbanismo en España, ¿no?, que ha estado marcado por la opacidad, la corrupción, el desarrollo desordenado, pues ya parece que no es así, que ya vamos hacia un urbanismo más compacto, hacia un urbanismo más sostenible, ordenado y transparente, que bueno, la ley de transparencia, a pesar de que necesite alguna que otra actualización, al final es una ley que ya tiene 10 años y que está sujeta a política pública, por ello también es más cambiante. Bueno, pues es una herramienta necesaria y una herramienta que ha asentado también las bases de la transparencia en la materia urbanística, que por otro lado la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un pilar fundamental en la planificación urbana, que también la colaboración continua, como bien he dicho, de todos los aspectos de la sociedad, no solamente la administración pública ni el gobierno, sino también la sociedad civil, nosotros los ciudadanos y el sector privado, vamos a ser elementos necesarios para que todavía la sostenibilidad en el desarrollo urbano pueda implementarse y llegar a un escalón más alto. Y, bueno, finalmente decir que realmente tanto la planificación urbana de calidad y la transparencia en la toma de decisiones van a ser esenciales para construir un futuro más prometedor para las ciudades españolas y para garantizar un entorno urbano en armonía con el medio ambiente y con las necesidades de la ciudadanía. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su ponencia y por ajustarse además al tiempo. Fenomenal, porque me están diciendo aquí en la mesa que la facultad, igual que nos ocurre a nosotros en la Universidad de Burgos, cierra a las 8:30. Son las 8:25, con lo cual no puede haber debate. Ya las personas que estamos aquí presencialmente y que nos conocemos, quizá mañana, cuando busquemos algún hueco a lo largo del Congreso, podamos debatir sobre ello. Muchas gracias a quienes han asistido aquí presencialmente y también a todos los que nos han acompañado online. Y les invito a que continúen mañana con las siguientes ponencias, tanto generales como sectoriales del Congreso. Muchísimas gracias a todos.